Hola, buenas. Bienvenidos una vez más a este vuestro canal, El Cronista de la Corte. Y hoy volvemos a esta cadena de vídeos o podcast, depende de la plataforma donde nos estéis viendo o escuchando, sobre los reales sitios y con nuestro invitado estrella de este mundo de los reales sitios, que es Jesús, que ya lo conocéis del primer vídeo sobre un recorrido que hicimos, o que hizo él, mejor dicho, sobre los reales sitios españoles. ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado las vacaciones? Hola, Jonathan. Pues nada, muy bien. Ya han terminado. Han sido cortas. Siempre lo bueno se hace corto. Y nada, ya estamos de vuelta en la rutina. Y nada, aquí encantado de estar una vez más aquí contigo a hablar de reales sitios. Eso. Fíjate que a mí esta sección me parece súper interesante. Lo hablamos un poquito en el vídeo anterior, pero me parece muy interesante porque yo, como ya te he confesado y también lo dijimos en el vídeo anterior, yo de esto sé nada, sé 4 datos sueltos y siempre me resulta, yo siempre que leo alguna biografía de algún personaje de la realeza, de la aristocracia o de lo que sea, me falta siempre conocer no tanto el contexto social o político, que sí que es muy fácil acceder a ello, sino el contexto en el que se mueve a un nivel más de habitaciones, de casas, palacios, jardines y tal. Y eso es un gran fallo que tienen muchísimos historiadores a la hora de hacer una biografía de algún personaje, que habla mucho de la política y la sociedad, que son súper importantes para comprender al personaje, por supuesto, pero si yo me imagino, por ejemplo, yo que sé, a Carlos IV en Aranjuez, pues yo me quiero imaginar cómo sería esa sala donde él abdica en 1808, cómo podría ser todo aquello. Y eso es muy complicado porque en la mayoría de los libros no se describen nunca estas estancias ni estos palacios. Y yo cometí ese error de cuando empecé a hablar en el canal de miembros de la realeza y tal, pues sí, en alguno menciono algún palacio, alguna cosa, pongo alguna foto, pero ya está. Entonces yo pensé, por eso pensé en hacer esta colección de vídeos o podcast y que me parecen sumamente interesantes, la verdad que sí. Y yo sé que a la gente que nos escucha o nos ve también. Así Luego que, lo bueno que tiene es que tenemos una riqueza palaciega, gracias a la Institución de Patrimonio Nacional, súper bien conservada. Te diría, con todo el atrevimiento del mundo, de las mejores conservadas y tenemos pues todo un panorama de palacios y con una riqueza histórico-artística muy potente. Y, oye, pues hay que sacar orgullo de ello y siempre está muy bien pues divulgarlo y sacarlo a la palestra, que están accesibles para todo el mundo porque son lugares visitables 100%, y como ya dije anteriormente en el anterior, esta institución pertenece al Ministerio de la Presidencia, es un patrimonio de todos y siempre es bueno conocerlos. Y oye, si estos podcasts y todos estos vídeos que estamos haciendo sirven para despertar un poco la curiosidad de la gente y que se animen a brujular un poco más sobre ellos y sobre todo a visitarlos, pues oye, merecerá la pena porque desde luego son unos lugares maravillosos. claro que sí. Además ahora, con esto de las redes sociales, que yo gracias al canal me he metido más, porque yo soy un poco reacio a redes sociales, veo que Patrimonio Nacional está haciendo una gran campaña con eso, ¿eh? O sea, está... Sí, ya de un tiempo a esta parte cada vez han estado muy metidos. También todo el mundo museístico y todo el mundo de las instituciones culturales a raíz de la pandemia también se puso mucho las pilas con el tema de las redes sociales porque, bueno, no deja de ser un escaparate más. Los confinamientos que tuvimos todos, pues hizo que, pues eso, que se metieran mucho en abrir determinados canales y demás. Y Patrimonio Nacional tiene una labor de comunicación muy buena, muy potente. Ya con su anterior presidenta, que era Llanos Castellanos, ya yo detecté que había habido un salto respecto a la presidencia anterior y actualmente su presidenta es Sana de la Cueva y desde luego el gabinete de comunicación que tienen es muy potente porque sacan muy a la palestra todos los reales sitios que se amparan bajo la institución. Hay un montón de iniciativas, un montón de exposiciones. Luego también la apertura de la Galería de las Colecciones Reales, que ha sido como el granito que sucedió el año pasado, también le ha dado un impulso tremendo. Y la verdad es que, bueno, pues es algo interesante, accesible a todo el mundo, y ya digo, para despertar un poco la curiosidad y el interés. Bueno, yo he llegado a leer estadísticas que cada vez se visitan mucho más los reales sitios y, oye, es un orgullo porque bueno, te vas a otros sitios de Europa, del mundo, bueno, pues tienen allí sus palacios, sus monasterios, sus lugares vinculados a la monarquía que les dan pues mucho bombo, ¿no? Pues por ponerte un ejemplo,
en la corona británica, donde ahí las propiedades de la corona son realmente del rey, no es democrático, digamos, y ahí le damos mucho bombo para llegar a visitarlos. Y oye, pues aquí en España yo considero que Patrimonio Nacional hace muy buena labor en este sentido y oye, es un orgullo porque tenemos un panorama exquisito, desde luego. La verdad que sí. Y hoy pues vamos a empezar tal vez con el más grande de los más grandes reales sitios, ¿no? Con el edificio más emblemático de la monarquía española, de la Corona de España, que es el Palacio Real, el Palacio de Oriente, que lo llaman. Ya hablamos en el anterior podcast que, bueno, hicimos como una especie de introducción a todo lo que eran los reales sitios. Pusimos sobre todo también el foco en hablar de la vinculación que tenía la dinastía de los Habsburgo, que cuando tú haces las visitas actualmente en todos estos distintos reales sitios, se pasa muy de puntillas con ellos y a mí me gustó la otra vez, pues bueno, hablar un poco de ellos. Donde más se pone el foco es en el caso del Escorial, porque tiene una vinculación tremenda con Felipe II, pero luego en el resto de palacios donde más se habla, cuando vas un poco recorriendo las estancias, es de la dinastía de los Borbones. Entonces, me gustó la otra vez pasar un poco pues, por toda esa dinastía de los Habsburgo y hablar un poco a nivel genérico. Y luego, pues como hablamos, ya nos íbamos a ir deteniendo luego en sucesivos podcasts o vídeos sobre cada uno de los reales sitios y bueno, pues como tú dices, la joya de la corona es el Palacio Real de Madrid, el Palacio de Oriente y bueno, pues vamos a detenernos un poco más en ello. Se considera el Palacio Real de Madrid la residencia del rey de España, o sea, es la residencia oficial del rey de España. Todos sabemos que allí no vive porque su residencia privada es el Palacio de la Zarzuela, que también pertenece a la Red de Patrimonio Nacional, no es una propiedad privada del rey, ni mucho menos, pero la residencia oficial a título institucional pues es el Palacio Real de Madrid, que también se denomina el Palacio de Oriente. Y bueno, para mí, desde mi punto de vista, esto es una opinión personal, es uno de los palacios más impresionantes que yo he visto y un poco haciendo comparación con otros palacios que pueda haber en Europa. Tiene unas dimensiones tremendamente grandes en comparación con otros muchos europeos. Y tal y como lo conocemos actualmente, pues se lo debemos a Felipe V, que fue el primer rey Borbón que vino a España. Y un poco que ya lo avanzamos en el anterior podcast, de una manera un poco intencionada. No hay crónicas oficiales que digan que el Alcázar de Madrid, que era, digamos, el edificio previo a donde está ahora el Palacio Real, que había, pues se incendió por completo en una Nochebuena, donde la familia real estaban cenando en ese momento en el Palacio del Buen Retiro, que es un palacio que actualmente está desaparecido. Y bueno, dicen las crónicas extraoficiales que o bien fue intencionado o que bien había pocas ganas de apagarlo con mucha rapidez el palacio, porque bueno, pues Felipe V venía educado de la corte versallesca de su abuelo el Rey Sol, de Luis XIV, donde el estilo artístico nada tenía que ver con lo que había en España en ese momento, donde había pues en España muchísima más austeridad, todo era más recio y el Real Alcázar pues no tenía esas decoraciones tan fastuosas que pudiera tener pues la corte versallesca, ¿no? Entonces cuando llegó Felipe V, pues ya digo, a consecuencia de ese incendio, que no se sabe si fue intencionado o no, pero el caso es que quedó hecho cenizas, pues lo que se hizo fue la construcción de lo que hoy conocemos y como hoy lo vemos, que es el Palacio Real de Madrid. Aquí intervinieron varios arquitectos, el principal o el inicial fue Filipo Jubarra y luego vinieron sucesivos arquitectos. Aquí un punto a destacar es que la dinastía de los Borbones se ha valido muchísimo de los artistas italianos a la hora de hacer todo lo que es la construcción y decoración de todos estos reales sitios. Y yo que he frecuentado bastante Italia, es que el gusto histórico artístico de los italianos es que nada tiene que ver, o sea, que es otro mundo. Yo he pisado iglesias en Italia que yo digo, puede haber iglesias bonitas en España, pero es que la iglesia más secundaria que te puedes encontrar en Italia es que tiene un gusto estético impresionante. Y bueno, pues es ese ADN, ¿no?, que tienen en Italia, ¿no? Y los reyes de la dinastía Borbón pues se valieron mucho de los artistas italianos para decorar todos los reales sitios. Y ya digo, Filipo Jugarra fue el que inició. A su fallecimiento luego su sucesor fue otro arquitecto que se llamó Sacchetti y porque claro, fueron durante muchos años en cuanto a que se fue construyendo, ¿no?, el Palacio Real de Madrid. Y luego un último arquitecto que también intervino fue Sabatini.
Luego incluso también Ventura Rodríguez tuvo sus determinadas aportaciones. Pero digamos que, bueno, pues los tres principales que metieron mano, ¿no?, en la construcción de lo que hoy conocemos como el Palacio Real de Madrid, pues fueron estos, ¿no? Jugarra, Sacchetti y Sabatini. Y no fue hasta Carlos III, como primer rey, que habitó el Palacio Real de Madrid. O sea, si bien Felipe V inició todo lo que fueron las obras, Felipe V no llegó a residir en él porque no se llegó a construir del todo. Entonces Carlos III fue el primer rey que lo acabó habitando. Y ya tras él, todos los sucesivos monarcas que fueron reinando en España fueron ya pasando por allí. El último fue Alfonso XIII y el último habitante como tal fue Manuel Azaña, que fue presidente de la Segunda República. Ese fue el último habitante que acabó residiendo en el Palacio Real de Madrid. Y ya luego pues a partir de allí, pues ya vino la Guerra Civil y ya luego vino el franquismo y demás, y ya no ha sido habitado nunca más el Palacio Real. Ya se ha convertido a fecha de hoy, pues como decía anteriormente, en la residencia oficial del Rey de España, donde se ejecutan los actos oficiales fundamentales vinculados a la monarquía española, y luego pues sirve fundamentalmente de museo visitable para todo y accesible para todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco pues toda esta introducción de Palacio Real de Madrid. Aquí cada monarca que fue reinando en España pues fue introduciendo todas sus aportaciones artísticas, ¿no? Porque, bueno, pues todos los estilos fueron cambiando a medida que fueron pasando los años, a medida que fueron pasando los reyes, y, bueno, pues se ha quedado un lugar muy ecléctico, con unas estancias maravillosas, muy distintas entre sí. También es cierto que a la hora de enseñarse no se enseña todo, porque el Palacio Real es inmensísimo. Entonces hay un recorrido habitual para los visitantes. Luego hay otra parte que luego entraré en ella, que es el ala de la calle Bailén, de la zona de Bailén, donde también hay unas estancias que están perfectamente vestidas, pero que no se suelen enseñar al público. Hubo hace 2 años, o hace un poco más, era pandemia creo todavía, durante unos breves días lo abrieron al público y yo me fui allí corriendo para verlo, donde determinadas estancias de este ala Bailén del Palacio se abrieron al público, ya no las han vuelto a abrir nunca más, y desde aquí, si nos escucha alguien de Patrimonio Nacional, un llamamiento para que vuelvan a hacer alguna apertura nueva, porque esas estancias son muy bonitas también y merece mucho la pena visitarlas, y bueno, es una pena porque habitualmente no están abiertas al público. Luego entraré un poquito más en detalle en esas. Voy a empezar así, haciendo todo este recorrido fundamental, o sea, estancia por estancia, empezando por la escalera principal. La escalera principal, ya cuando tú entras al Palacio Real, es lo primero con lo que te topas, y porque, bueno, pues tú haces la estancia por la Plaza de la Armería, que es la que está justo enfrente, la Catedral de la Almudena, y ya cuando entras en la puerta principal del palacio, de la fachada principal, y entras por el zaguán, y ya ahí ya tienes la escalera que ya te sube a la planta principal, donde ya están todas las estancias. Bueno, pues esa escalera pues es exquisita, tiene un fresco maravilloso de Corrado Giaquinto, que fue otro artista italiano, y ese fresco que tiene en el techo de la escalera se llama El triunfo de la religión y de la Iglesia católica. Y bueno, pues tiene una decoración insuperable. Y aquí hay un par de anécdotas que me gustaría destacar, que es que en tiempos de Napoleón, cuando fue la invasión francesa y cuando fue nombrado rey de España, su hermano José Bonaparte, pues Napoleón fue a visitarle, y hay una anécdota que dice que su hermano le decía, hermano, te alojas en una estancia o algo así, mejor que cualquiera de las que yo estoy alojada en Francia o algo así, ¿no? Dicen así como las crónicas, ¿no?, de lo maravillado que quedó Napoleón cuando pisó por primera vez el Palacio Real de Madrid. Y luego, algo mucho más reciente está en la celebración de la OTAN, que fue aquí en Madrid hace relativamente poco, no sé si fue el año pasado o hace 2 años. Joe Biden alabó al rey Felipe VI lo exquisito que era el Palacio Real de Madrid y lo maravillado que estaba una vez dentro, porque todas las celebraciones, ¿no?, los principales actos se celebraron allí, y el presidente de Estados Unidos estaba absolutamente extasiado con el Palacio Real de Madrid, con lo cual pues la escalera ya te da ese plus nada más entrar, de decir, qué maravilla es esta, ¿no? Y bueno, pues mira, ya tenemos anécdotas así pues del propio Napoleón Bonaparte y del actual presidente de los Estados Unidos, ¿no? Nada más entrar en este lugar, ¿no? Y bueno, una vez ya pasas por la escalera,
No me voy a detener desde luego en todas las estancias, pero bueno, sí que me gustaría reseñar un poco las principales. Una de las principales con la que te topas de primeras es con el Salón de Columnas. Y este es una de las estancias, digamos, pues más famosas y más televisadas. Y seguro que mucha gente lo tendrá en su cabeza. Este fue el antiguo comedor de gala en el palacio en tiempos pasados hasta la llegada del rey Alfonso XII. El rey Alfonso XII, a su reinado, dejó de utilizar este lugar, el Salón de Columnas, como salón de gala, porque aquí fue donde esta estancia se utilizó como lugar para la capilla ardiente de su primera esposa, la reina María de las Mercedes. Y allí se celebró pues toda esta parte, ¿no? de visita hacia el féretro, ¿no? Hacia de la reina y bueno, pues todo se sabe, ¿no? Fue tal amor, ¿no? El que sintió Alfonso XII por María de las Mercedes que decidió que este lugar ya no quiso que fuera más lugar de fiestas, de cenas ni demás, ¿no? Y dejó de serlo, ¿no? Y luego, pues este lugar, el Salón de Columnas, también una anécdota histórica así reseñable es que se celebraba en el Jueves Santo, en la Semana Santa, una ceremonia que se denominaba el lavatorio y la comida de los pobres, que no tengo muy claro si todos los monarcas lo celebraban, pero sí me consta que en el reinado de Alfonso XIII se hacía. Y era en este lugar, en esta estancia, donde se hacía, donde determinados gente sin recursos eran invitados a Palacio y donde se hacía de alguna manera pues esa representación de Jesucristo con los apóstoles pues en esta estancia de manos del rey Alfonso XIII. Supongo que se hacía también. ¿El qué? Que con Isabel II también se hacía. O sea, que imagino que con Alfonso XII también. Probablemente también, sí. Ya no sé si reyes previos también lo harían, pero yo lo que más tengo en mi cabeza, lo que más he leído, era que en tiempos de Alfonso XIII. Y era precisamente aquí, en esta instancia. Y luego, bueno, otros acontecimientos que han podido suceder en este lugar, en el Salón de Columnas, pues por un lado fue, pues en el año 1985 fue la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, y tuvo lugar aquí la firma. Y luego también en el 2014, pues la abdicación del rey don Juan Carlos fue también aquí. Y algo así un poco más reciente fue cuando la princesa Leonor, cuando todavía era más niña de lo que es ahora, porque ya es mayor de edad y ya no tiene nada que ver, aquí recibió el collar del Toisón de Oro de la mano de su padre, del rey Felipe VI. Y también tuvo lugar aquí en el Salón de Columnas. Y bueno, pues a mí particularmente es una sala que me encanta, o sea, tiene una decoración exquisita. La bóveda que tiene también pertenece al artista Corrado Giaquinto, el mismo que pintó la bóveda del techo de la escalera. Y en este caso, la pintura de este techo de la sala de columnas representa el nacimiento del sol y tiene como una representación del dios Apolo. Luego tiene unas lámparas de araña espectaculares y luego lo más característico de aquí es que en la parte central de la estancia destaca una estatua en bronce de Carlos V y el Furor, que bueno, pues es la escultura como más visible que tú te topas nada más entrar a la sala y que pues en estos acontecimientos históricos que comento de televisados y demás, pues siempre aparece, ¿no? La estatua de Carlos V de fondo. Y esta estatua es una réplica de la original, porque la original está en el Museo del Prado. Es una obra de Leoni, de un escultor, está hecha en bronce, y es una estatua, una escultura curiosa porque es desmontable. O sea, el propio emperador Carlos V está con toda su armadura y esa armadura es desmontable, de tal manera que Carlos V se queda completamente desnudo. En el Palacio Real siempre yo siempre la he visto vestida, pero por ejemplo en el Museo del Prado, cuando he visitado alguna vez, he visto que la estatua está desnuda y Carlos V está completamente desnudo. Y luego lo que es la escultura está en un pedestal maravilloso, en piedra caliza, con una ornamentación pues que digamos no te lo sé decir específicamente, pero yo lo vinculo un poco pues a la decoración gótico isabelina, más o menos, porque tiene pues un labrado como muy del gótico isabelino que me recuerda. Igual a lo mejor algún experto en historia del arte me corrige porque no es del todo correcto, pero a mí me evoca un poco a eso. Y bueno, pues esto es el Salón de Columnas, que ya digo es lo primero con lo que un poco te topas con principal, porque bueno, previo al Salón de Columnas hay otra sala que se llama Salón de Alabarderos, pero bueno, como digo, no me voy a detener en todas las estancias porque si no este capítulo se hace eterno, ¿no? Este es el Salón de Columnas. Luego, otra estancia
que es muy destacable en el Palacio Real de Madrid, es el Salón de Gasparini. Y esta pieza también es espectacular. Los libros de historia del arte, esta sala, la conciben como el máximo ejemplo del rococó en España, donde aquí ese barroco tardío se caracterizaba por tener esta exuberancia en la decoración, pues todo esto es con lo que te topas en esta estancia. El Salón Gasparini también se denominaba pieza de vestir y era una sala que era característica porque aquí era donde el rey Carlos III se vestía de toda la ayuda de su camarilla cuando ya iba a empezar como toda su jornada, ¿no? Y está decorada de una manera exquisita. El propio rey no llegó a ver la sala terminada de decorar porque duró como muchísimo tiempo hasta que se terminó de decorar. Y el decorador de la sala es otro artista italiano que es Matías Gasparini, por eso se llama así la sala, un poco en honor a él, ¿no? Y bueno, pues aquí un poco a destacar, pues los techos tienen unas decoraciones chinescas repujadas que son una maravilla, o sea, te pierdes en ellas. Y luego, durante el siglo XIX, pues se fueron colocando determinadas consolas y espejos y divanes con una marquetería que tienen un labrado impresionante. Y luego también lo que destaca de esta sala Gasparini es el suelo de mármol que tiene, que va haciendo como un dibujo impresionante. Y luego todo lo que son las paredes están decoradas, cosidas con hilo de plata, de tal manera que, pues, que todo lo que es la composición en general, junto con una lámpara principal que también tiene, pues hace que, bueno, o sea, te quedes un poco extasiado, porque entre cómo está decorado el techo, cómo es el propio suelo, cómo están decoradas estas paredes, ya digo, bordadas con hilo de plata, más las consolas en marquetería, más los divanes que tiene, o sea, es un espectáculo. O sea, hay tal recargamiento decorativo que un poco es abrumador, el Salón Gasparini. Y ya digo que es como lo determinan los libros de historia del arte como máximo ejemplo de rococó en España porque así lo es. O sea, es impresionante, la verdad. O sea, la gente se queda si la gente que nunca lo ha llegado a ver y de primeras entra, yo que he visitado Palacio Real de Madrid un montón de veces, me queda un poco observando cómo la gente se queda maravillada y boquiabierta cuando entra en el Salón Gasparini precisamente por esta exuberancia de decoración y porque ya digo, es muy abrumadora. O sea, es que no sabes ni por dónde mirar porque tienes tal recargamiento decorativo que es tremendo. O sea que bueno, este es el Salón Gasparini. Y bueno, otra estancia también importante que también ha sido televisado recientemente es el Salón de Carlos III. Este salón era realmente el dormitorio del rey. Lo que pasa es que la decoración que tiene actualmente no tiene nada que ver con cómo era cuando el rey Carlos III dormía allí. Cuando el rey Carlos III dormía aquí en esta sala, estaban todas las paredes recubiertas con toda una serie de tapices de la fábrica de tapices de Santa Bárbara, que tenían como pues una serie de tonos marrones, granates y amarillos, así como floreados, y se conservan ciertas partes de estos tapices que no están colocadas precisamente en esta estancia, sino que están colocadas en otra estancia que es más o menos contigua, que se llama la Saleta Amarilla. Ahí es un poco donde se acabaron recolocando. Porque este salón, que es el salón de Carlos III, donde ya digo que dormía el rey, su nieto Fernando VII la redecoró por completo porque quiso hacer cierto homenaje a su abuelo. Y el homenaje que le hizo en cuanto a la decoración fue vinculado fundamentalmente a la Real Orden de Carlos III que el propio rey creó, ¿no? Entonces, Fernando VII aquí en este caso lo que hizo fue revestir toda esta estancia de tal manera que las paredes están forradas en seda de color azul celeste con estrellas de plata bordadas y luego el techo es un fresco del pintor Vicente López, que ya estamos bueno, pues en época más neoclasicista, que es más o fernandina o toda esta época más pues ya siglo XIX, ¿no? Principios del siglo XIX, vinculado pues a Carlos IV, a Fernando VII, ¿no? Ya el siglo XVIII lo hemos dejado un poco atrás y bueno, pues en estos gustos artísticos que había en ese reinado de Fernando VII, pues por ejemplo Vicente López fue un pintor importante durante su reinado. No sé si llegó a ser pintor de cámara, pero hizo muchos retratos, ¿no? durante el reinado de Fernando VII. Pues esa pintura del fresco de esta sala de Carlos III está pintada por él, por Vicente López, y representa al rey Carlos III con el collar y sale la representación de la Virgen María, porque la Real Orden de Carlos III tiene una vinculación con la Inmaculada Concepción
por la gran devoción que el propio rey Carlos III tenía sobre la Virgen. Y lo que es la propia insignia, pues es una cruz donde en el centro aparece la Inmaculada Concepción, que también está concebida como patrona de España. Y entonces toda esta instancia respira lo que es la propia Real Orden, ¿no? De tal manera, bueno, pues que, como decía, las paredes están forradas en azul celeste, muy color de la Virgen María, de la Inmaculada Concepción, las estrellas que hacen referencia también a la propia Virgen, el techo pintado pues con esta alegoría, ¿no?, del propio rey ofreciéndole el collar a la Virgen María. Y luego pues tiene toda una serie de mobiliario también pues en estos colores, ¿no?, entre plata y azules y demás. Y bueno, pues eso es una sala muy bonita, es realmente bonita. También tiene un retrato del propio rey Carlos III, del pintor Salvador Maella, donde el propio rey aparece con el manto de la Real Orden de Carlos III. Y bueno, pues ya digo, está como todo muy vinculado a esta condecoración. Y bueno, decía antes que recientemente ha sido escenario porque cuando se produjo la jura de la Constitución de la princesa Leonor en el Congreso de los Diputados, el acto que vino a continuación fue precisamente en esta sala del Palacio Real. Aquí fue donde la princesa Leonor dijo su discurso y tras ello fue condecorada precisamente por este collar, por el collar de la Orden de Carlos III, de la mano del presidente del gobierno, en este caso Pedro Sánchez, y de la mano de Felipe VI. Aquí no sé si tú igual, Jonathan, sabes más que yo, porque, por ejemplo, a diferencia de la Orden del Tosón de Oro, que viene vinculada 100% a la monarquía, creo que tengo la sensación como que la Real Orden de Carlos III tiene unos tintes un poco más civiles, no tan vinculados al rey. Lo digo porque, por ejemplo, leí hace poco que determinados exministros de Pedro Sánchez van a ser condecorados con la Real Orden de Carlos III, porque ya es un poco tradición, ¿no?, que cuando los ministros ya dejan de serlo, son condecorados con esta Real Orden. Y quien les condecora no es el rey, precisamente. O sea, no reciben la condecoración de manos del rey. Creo que tienen unos tintes un poco más civiles. Y no sé si tú sabes un poco más acerca de esto. A mí me consta que el Toisón de Oro 100% es una condecoración que solamente da el rey de España, pero la Orden de Carlos III, el collar de la Orden de Carlos III, creo que tiene pues eso, tintes un poco más civiles, ¿no? No sé qué opinas tú. La Orden de Carlos III, yo tampoco de órdenes dinásticas no te creas que entiendo mucho, pero sí que la Orden de Carlos III es una orden civil. Es decir, él no pertenece a la corona propiamente dicha, porque quien la da es el presidente del gobierno. Claro, a pesar de que proceda del rey Carlos III y de que él fue un poco el que lo promulgó, ¿no? La orden propiamente dicha de Carlos III es de 1770 y algo más o menos, por el nacimiento del infante Carlos Clemente, que fue el primer hijo que tuvo María Luisa y Carlos IV cuando eran príncipes de Asturias. De ahí lo de la Inmaculada Concepción, porque en un primer momento se iba a llamar la Orden de la Concepción, porque tuvo, digamos, al heredero del heredero, que es un infante que murió muy pequeñito, y de ahí viene la Orden de Carlos III, fue por el nacimiento de ese infante. Pues digamos que esta estancia pues se llama Sala de Carlos III, pero todo el homenaje está hecho realmente a la propia condecoración, y ya digo que el homenaje lo hizo el propio Fernando VII hacia su abuelo. Y la verdad es que, bueno, es una estancia pequeñita, no es muy grande tampoco, pero bueno, es muy coqueta y tiene mucho gusto artístico, la verdad. Y bueno, pues de ahí pasamos a una de las que son mi estancia, de mis favoritas del Palacio, que es el comedor de gala. Ya decía previamente que el salón de columnas fue en tiempos anteriores a Alfonso XII comedor de gala, pero ya a partir del reinado de este rey dejó de serlo, porque el propio Alfonso X quiso redistribuir unas estancias que eran de la reina María Amalia de Sajonia, y que era la esposa de Carlos III, y que realmente en España estuvo poquísimo, porque todos recordamos que Carlos III, antes de ser rey de España, venía de ser rey de Nápoles durante bastantes años, no sé si 20 y pico años. Entonces, todo su matrimonio estaba forjado realmente allí, el matrimonio vino a España, pero nada más ser proclamado Carlos III rey de España, la reina murió al poco tiempo, no sé si a los pocos meses o a los pocos años, a muy poco tiempo. Me consta
según lo que he leído, que la reina María Amalia de Sajonia era una fumadora empedernida y creo recordar como que padecía de cáncer de pulmón y que murió de eso. Entonces, Sí, estas estancias, que es lo que actualmente es el comedor de gala, eran las antiguas estancias de la reina, ¿no? Entonces, eran 3 estancias contiguas que lo que mandó hacer el rey Alfonso XII fue tirar los tabiques para que se quedara un espacio diáfano. Lo que pasa es que lo que son las cornisas de las 3 estancias contiguas se han mantenido. De tal manera que tú lo ves y tú ves que es un espacio diáfano, pero si miras al techo, ves efectivamente que son pues la continuación de 3 estancias una detrás de la otra. Eh, el, el, arquitecto que hizo esto era, a ver si me viene a la cabeza, eh, Segundo de Lema o algo así era, como creo que recordar. Me viene a la cabeza. Segundo de Lema, me falta el nombre, o sea, este era el apellido, ahora mismo no recuerdo cómo era el nombre. Pero bueno, él fue el que en el siglo XIX pues, mandó pues, redecorar toda esta estancia. Ya digo que es una estancia maravillosa. Estas 3 habitaciones contiguas hacen que cada una tenga un fresco distinto. A mí mi favorito es el que tiene la parte central, que hay una representación de Cristóbal Colón entregando el mundo a los Reyes Católicos, que es una obra de Antonio González Velázquez. Este comedor, tal y como lo vemos actualmente, se inauguró justo cuando se produjo la boda de Alfonso XII ya con su segunda esposa, con María Cristina de Habsburgo-Lorena. O sea que fue un poco nada más morir la reina Mercedes, pues ponerse manos a la obra con esto y cuando fue la boda con su segunda esposa, que no fue mucho tiempo después, pues fue cuando realmente se inauguró. Para mí realmente el comedor de gala del Palacio Real de Madrid eh, es una pieza tan maravillosa que no tiene nada que envidiar a ningún comedor de gala de ningún Palacio Real europeo. Y esto es una cosa a la que yo me he fijado mucho pues cuando se han producido las distintas visitas de Estado de nuestros reyes a distintos palacios reales. Y, por ejemplo, tengo un poco en mi cabeza pues la visita que hicieron a Estocolmo cuando fueron recibidos por los reyes de Suecia y tuvieron la cena de gala. Cuando también no hace tanto tuvieron la visita a Copenhague recibidos por la reina Margarita en Dinamarca, o más recientemente incluso en Ámsterdam de la mano de Máxima y de Guillermo Alejandro. Yo me he fijado mucho específicamente en cómo son esos comedores donde se celebran esas cenas y esos banquetes, porque aquí en España, cuando se producen las visitas de Estado de determinados jefes de Estado que vienen aquí, precisamente se hacen aquí, en este comedor de gala, y es que, vamos, es un punto de vista muy personal, pero creo que es que no tiene ningún tipo de comparación. O sea, el comedor de gala del Palacio Real de Madrid le da 1000 vueltas a cualquiera de estos comedores de gala, pues ya te digo, del Palacio Real de Estocolmo, de Copenhague o de Ámsterdam. Hay alguno que incluso le puedo poner al mismo nivel, que es el de Buckingham, en Londres, cuando fueron recibidos los reyes por ya los difuntos Isabel II y Enrique de Edimburgo, pues también tuvo toda su momento de cena de gala en ese salón en el Palacio de Buckingham y me parece muy espectacular, desde luego. Ahí sí que pudieran competir. Pero ya digo, en estos otros, pues ya el de Estocolmo, el de Copenhague, el de Ámsterdam, desde luego que para mí no tienen ningún tipo de comparación porque creo que el salón de gala del Palacio Real de Madrid le da 1000 vueltas, la verdad. Y bueno, pues ya digo, tiene unas lámparas maravillosas también. Así, una de las cosas con las que más se caracteriza el Palacio Real es por la cantidad de lámparas que tienen. Algunas de ellas vienen de la Real Fábrica de Cristales de la Granja, no todas. Ahí no te sabría decir específicamente cuáles sí, cuáles no, pero bueno, o sea, son piezas espectaculares. Y bueno, pues aquí en esta comedor de gala destaca que todas las paredes están cubiertas con tapices de Bruselas que son del siglo XVI, y luego destacan unos jarrones muy grandes chinescos que se llaman tibores, pues que están normalmente como en las esquinas de la estancia y también como son muy, muy impresionantes, ¿no? Y ya digo, las lámparas de araña pues son espectaculares. Y el arquitecto, pues no sé si me venía a la cabeza, es Segundo de Lema, no sé si es Facundo Segundo de Lema o algo así, el que llegó a decorar toda esta estancia del comedor de gala del Palacio Real. Insisto en que aquí que me corrija todo el mundo que sea experto en todo esto, porque puede que a lo mejor esté cometiendo gazapos y todas las críticas constructivas serán bienvenidas, desde luego.
Y bueno, pues del palacio, o sea, del comedor de gala del Palacio Real, pues paso a otra estancia que es muy impresionante también, que es la Capilla Real. La Capilla Real es otra estancia muy impresionante del Palacio Real. Aquí está atribuido fundamentalmente a Ventura Rodríguez. Ya aquí no metieron demasiada mano, creo, ni Jugarra, ni Sacchetti, ni Sabatini. Aquí fue Ventura Rodríguez el que metió más mano en lo que fue la decoración de esta estancia. Aquí un poco lo más reciente celebrado en esta capilla, pues me viene a la cabeza pues el funeral de don Juan de Borbón o el funeral de doña María de las Mercedes, los padres del rey don Juan Carlos, tuvieron lugar aquí, o sea, previo a todo ese traslado de los féretros al monasterio del Escorial, digamos que lo principal fue aquí en Villarreal del Palacio Real. Y la bóveda que tiene la capilla es también de Corradilla V, del mismo que he hablado antes, de la escalera o del salón de columnas, y aquí toda esta pintura del fresco en la bóveda representa la coronación de la Virgen María. Es una cúpula impresionante porque, de hecho, cuando tú estás viendo el Palacio Real por fuera, en los exteriores, por la parte de atrás, en lo que da a los jardines de Sabatini, ves esa cúpula impresionante, muy bonita, pues el interior, que es la Capilla Real como tal, pues ahí está toda esa bóveda pintada por Corrado V, ya digo, representando la coronación de la Virgen. Luego, esta estancia tiene columnas de mármol negro muy bonitas y con unos capiteles en estuco dorado que también las hace muy impresionantes. Y luego el altar mayor está presidido por un cuadro de San Miguel, del Arcángel San Miguel, y es una obra de Francisco Valleu. Y luego una joya a destacar dentro de lo que es esto, la Capilla Real, es el órgano que tienen. El órgano, realmente cuando haces la visita, no se ve del todo bien, porque cuando tú justo entras a la estancia y miras en la parte opuesta a lo que es el altar, pues hay como una especie de tribuna y muy metido para adentro es donde está colocado el órgano. No se ve del todo bien. El órgano, el creador es un artista que se llama Jorge Bosch y es de tiempos del rey Fernando VI. Y actualmente está en pleno funcionamiento. De hecho, se utiliza en toda una serie de música sacra de conciertos que hace Patrimonio Nacional. Muchos de ellos son a órgano y son en la propia Capilla Real del Palacio. Y bueno, suena de maravilla. O sea, de hecho, siempre el día de Nochebuena retransmiten en diferido un concierto que se hace en la Capilla Real, que se hace como días previos, y lo retransmiten normalmente la 2 de Televisión Española y suena muchas piezas tocadas por músicos a partir de este órgano de la Capilla Real. Con lo cual es otra estancia muy bonita. Y luego otro elemento a destacar en la Capilla Real es el gran dosel que hay, ¿no?, que está reservado para los reyes y que a la fecha de hoy se sigue utilizando. Un funeral de una tía, creo, del rey Felipe VI, pues antes de que el rey Juan Carlos ya se fuera a Abu Dhabi y todo esto, y donde ahí estaban los reyes, Felipe y Leticia, si mal no recuerdo. Y este gran dosel donde se coloca es un dosel pues hecho en raso blanco, con toda una serie de bordados de plata, y también es de tiempos del rey Fernando VI. También es espectacular, es un dosel que está ahí siempre permanente. Y cuando tú entras, que tú siempre entras como por un lateral para ver la estancia de la capilla, pues te encuentras como a tu derecha el altar y justo enfrente te estás topando con este dosel, que ya digo es impresionante porque tiene unas dimensiones tremendas. Y bueno, pues esto es lo que es la Capilla Real. Y luego otra estancia importante y de gran relevancia en el palacio es el Salón del Trono. Y esto para mí es otra de las grandes joyas que tiene el Palacio Real de Madrid. Y lo atribuyo un poco de la misma manera que decía antes con el tema del comedor de gala. Creo que el Salón del Trono que tiene el Palacio Real de Madrid no tiene parangón con cualquier Salón del Trono de cualquier palacio europeo, porque es una estancia exquisita, se conserva a imagen y semejanza de como fue en un principio, que se decoró en tiempos de Carlos III, y bueno, es una estancia espectacular. Ya tiene un tamaño mucho más relevante que lo que son todas estas estancias que he ido comentando. Tiene como todas las paredes tapizadas en terciopelo rojo con aplicaciones doradas. Tiene hasta 12 consolas de estilo rococó con sus respectivos espejos. O sea, es una maravilla. Y luego lo destacado del Salón del Trono es el dosel. Ahí tiene todo engamado en ese terciopelo rojo, una serie de peldaños, donde ahí están los sillones de los reyes, que
a medida que fueron cambiando los reyes, esos sillones han ido cambiando poco a poco. Los últimos que hay a fecha de hoy son del tiempo del reinado de Juan Carlos y Sofía. Creo, y no sé si estoy equivocado, que incluso en tiempos del franquismo, el propio Franco puso ahí un trono de él, como propio de él. Y como que estos sillones han ido como cambiando, intercambiando. Hay una sala en el palacio que se llama, que la han un poco redecorado, rehecho para hacer un poco homenaje a los símbolos de la corona, que se llama la Sala de la Corona. Es una estancia del palacio, pues donde está pues la corona y el cetro que aparecieran o sea, que apareció en el momento de las proclamaciones del rey, o que han aparecido en momentos de funerales, ¿no? Por ejemplo, pues cuando vino el féretro de Alfonso XIII de Roma, esa corona se puso sobre el féretro y demás, y estos elementos están en esta estancia, ¿no? Pues y aparte también se conservan otras cosas como el discurso de abdicación del rey Juan Carlos, el discurso de proclamación de, de Felipe VI, y ahí hay un sillón que era lo que estaba en este dosel que digo del Salón del Trono, que era de tiempos de Carlos III, era el sillón de cuando el reinado de Carlos III. Pues bien, ahora hay dos que son de tiempos de Juan Carlos y Sofía, y esos no se han tocado ya. El rey Felipe VI no ha querido tocar ya esos sillones, y yo supongo que no se van a tocar más. Así se van a quedar. Y bueno, otra cosa a destacar también de esta Sala del Trono es el fresco, que es de otro artista que se llama Tiepolo, y lo que representa es la grandeza y el poder de la monarquía española. Y bueno, pues cubre lo que es todo este techo, que es más bien rectangular, y que un poco destaca, hace un poco ese contraste con esas paredes revestidas de terciopelo rojo, con todo este techo que bueno, que también simula cierto cielo, con nubes, con elementos alegóricos y mitológicos y demás, y también hace, bueno, pues ese contraste, ¿no? Cromático. Y luego también en lo que es las paredes, ¿no? Hay determinadas estatuas en bronce negras que lo que representan son los planetas. Y ya digo, es una estancia maravillosa. Las lámparas que tiene, pues una vez más, son espectaculares. Y bueno, esta es otra de las estancias también más televisadas, porque bueno, pues aquí acontecimientos que pueden ocurrir aquí en esta estancia, en el Salón del Trono, pues por ejemplo está la Pascua Militar, que se celebra el 6 de enero, donde aquí están pues, los reyes de España, más todo la ministra de Defensa, el presidente del gobierno y todo el cuerpo militar, y tiene precisamente lugar aquí, en el Salón del Trono. Luego también hay otra celebración que se celebra aquí, que es la recepción del cuerpo diplomático en España, donde se juntan una vez al año todos los embajadores de España, de todos los distintos países, y también son recibidos por el rey, y tiene lugar aquí, en el Salón del Trono. Y luego también, bueno, pues destaca el besamanos que se hace a los invitados que acoge Casa Real el día 12 de octubre, que es el día de la fiesta nacional. Cuando tiene lugar el desfile en la Castellana, luego los actos terminan en el Palacio Real, y ahí se produce todo el momento del besamanos de los reyes, y tiene lugar aquí. Y luego las visitas de Estado, que de manera periódica suelen venir aquí a España, pues cuando tiene lugar la cena como tal en el comedor de gala, previo a ello también hay un momento de besamanos a los reyes y al jefe de Estado de turno que venga en ese momento, ya sea presidente de República o ya sea algún rey, y tiene lugar aquí también, en este Salón del Trono. Ya digo que es bastante televisado, todo el mundo creo que lo tiene en su cabeza, porque pues diría que el Salón de Columnas y el Salón del Trono son las estancias probablemente que más en la cabeza la gente tiene, porque es lo que más sale en televisión. Y bueno, estas son un poco las estancias principales, así que quería un poco destacar del palacio. Antes había dicho lo del tema de la Bailén, que ya digo que es una zona que está restringida, que no está abierta al público, que yo, bueno, pues tuve la suerte de correr y querer verlo en el momento que durante poquitos días fue abierta aquí. Y aquí me maravillaron dos estancias que son, hay varias que se visitó en ese momento, pero a mí hay dos que me llaman mucho la atención. Una se llama la Cámara Oficial. Y aquí, alguien que esté un poco más metido en estos gustos que tú y yo, Jonathan, tenemos, a lo mejor sí que le suena, porque aquí es donde tiene lugar la ceremonia de entrega de las cartas credenciales cuando se nombran nuevos embajadores extranjeros aquí en España. Entonces, aquí hay una ceremonia muy decimonónica, de lo poco ya así fastuoso que a lo que nos gusta ya queda, y desde el momento en el que viene el embajador en carruaje, desde no sé ahora mismo cómo se llama este palacio, creo que es la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Puede ser, ¿no? Que está como
detrás de la Almudena, ya en el empiece de la calle Mayor, creo que es desde ahí, desde donde vienen los embajadores, vienen en carruaje, vienen hasta Palacio y acaban en esta sala, en la Cámara Oficial. Aquí es recibido por el rey, que está vestido con uniforme, y es una sala muy bonita, muy espectacular. Lo que más destaca de aquí, de esta Cámara Oficial, es una lámpara que tiene de estilo neogótico, como con cristales de colorines espectacular. O sea, yo cuando la vi me quedé impresionado de cómo es. Y está todo forrado también por terciopelo, así como medio brocado en rojo y dorado, todo lo que son las paredes de la sala. Y luego tiene dos cuadros enfrentados muy grandes, del rey Alfonso XII y de la reina María Cristina de Habsburgo, que son dos cuadros del siglo XIX, de corte historicista. El de la reina es del pintor José Moreno Carbonero, que es pintor historicista del siglo XIX, y el de el rey Alfonso XII es del pintor Casado de la Lisal. También es otro pintor de la época, pues que tenían pues gustos en ese momento. Y ya digo, esta estancia es espectacular, no está abierta al público, pero cuando se produce este momento de la entrega de las cartas credenciales de los nuevos embajadores, si alguien tiene curiosidad, que se fije, porque precisamente tiene lugar aquí, en esta cámara. Y luego otra estancia de este ala Bailén, que también es muy, muy, muy bonita, es el comedor de diario. Y esta estancia está ubicada donde está el acceso al balcón de la Plaza de Oriente. Es decir, cuando se produjo la boda de Felipe y Leticia, cuando se produjo la proclamación del rey, o mismamente hace poquísimo, cuando se ha producido las celebraciones del 10º aniversario del reinado de Felipe VI, salieron a este balcón, ¿no?, que es el que da a la Plaza de Oriente. Pues la estancia como tal es el comedor de diario. Y es una estancia también muy coqueta, con un mobiliario muy funcional, pero muy, 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 muy bonito. Y aquí lo que más destaca es un cuadro impresionante de la reina Isabel II, de un pintor alemán que se llama Winterhalter, que es uno de mis pintores favoritos. Es un pintor también del siglo XIX, muy famoso por haber retratado en bastantes ocasiones a la emperatriz Sisi en el Imperio Austrohúngaro y a la emperatriz Eugenia de Montijo. Tiene cuadros maravillosos. Pues nosotros tenemos la suerte de que también pintó a la reina Isabel II. Y es un cuadro maravilloso, de unas dimensiones tremendas, donde es un cuadro bastante famoso. De hecho, era un cuadro que luego se representó en tiempos pasados en lo que eran los sellos de correos, donde sale la reina, muy soberbia ella, con un vestido blanco maravilloso, con unas rosas como prendadas, y luego está con la infanta Isabel, con la chata de niña, que en ese momento era princesa de Asturias, porque todavía no había nacido el rey Alfonso XII, ¿no?, el que luego ya fue el rey y que luego fue proclamado príncipe de Asturias, ¿no? En ese momento ahí la princesa de Asturias era ella. Y ya digo, en esta estancia, en el comedor de diario, ese cuadro es impresionante. Es lo que tiene como una mesa con unas sillas. Ya digo, es un mobiliario muy funcional, pero es una estancia muy, muy, muy bonita. Ya insisto nuevamente a ver si los de Patrimonio Nacional vuelven a hacer una apertura así unos días para ver estas estancias del Ala Bailén, porque merece la pena, desde luego. Y bueno, pues estas son un poco las estancias. No me voy a detener en más de ellas porque esto sería un poco interminable. Simplemente así un poco a modo de cierre y ya un poco por concluir, pues hablar de las partes exteriores, ¿no? O sea, digamos que el Palacio Real, en sus 4 lados, pues la fachada principal da a lo que se llama la Plaza de la Armería y la Plaza de la Almudena. Está enfrentado con la Catedral de la Almudena. Todos sabemos que la Catedral de la Almudena es una catedral muy, muy, muy reciente, que se hizo un poco a nivel artístico en consonancia con lo que era la decoración exterior que tiene el Palacio Real. Tiene un estilo, digamos, neobarroco, y luego por dentro pues tiene otro estilo que es un estilo más neogótico. Yo me acabo reconciliando con la Catedral de la Almudena porque yo llevo viviendo en Madrid ya 18 años y de las primeras cosas que cuando yo aterricé aquí en Madrid fue querer ver la Catedral de la Almudena, y el Palacio Real ya lo había visto previamente y no me gustó nada. Pero bueno, con el paso de los años me acabo un poco reconciliando con ella. Creo que, bueno, pues he madurado de otra manera, digamos. Y ya digo, lo que es la decoración exterior, pues tiene mucha consonancia, ¿no? Porque a nivel estético, digamos que todo sigue como una misma línea estética, ¿no? Está enfrentado el palacio con la propia catedral. Y luego, en la parte de atrás, justo en lo que es el lado opuesto del palacio,
ahí es donde tenemos los jardines de Sabatini. Ahora mismo, a fecha de ahora, que estamos terminando el mes de agosto del 2024, está todo manga por hombro porque lo están restaurando y remodelando entero. Está todo lleno de andamios, está todo cerrado y está todo levantado porque la están restaurando todos los jardines de Sabatini. Y yo confío en que se van a quedar muy bonitos porque estaban un poco abandonados también, desde mi punto de vista. Y luego, en uno de los laterales del palacio, lo que tenemos es los jardines del Campo del Moro, que también es otra estancia muy especial dentro de lo que es el entorno del palacio. Digamos que el Palacio Real está como en una cornisa, está en un alto, y lo que es los jardines del Campo del Moro hace como una especie de acantilado. Y ahí como que tienes toda la parte baja, de tal manera que cuando tú estás en los jardines del Campo del Moro, ves el palacio en elevado, en alto, ¿no? Y bueno, pues es una estancia muy especial también. Lo que es la construcción de los jardines del Campo del Moro fue en tiempos de Isabel II, aunque los jardines del Campo del Moro proceden desde los inicios de la dinastía de los Habsburgo, desde tiempos de Felipe II, pero digamos que tal y como lo conocemos actualmente procede del reinado de Isabel II ya en el siglo XIX. Quien se encargó un poco de hacer todo este modelado y demás fue Narciso Pascual y Colomer, que fue un arquitecto que también fue responsable del Congreso de los Diputados, del Palacio de las Cortes, y luego, en tiempos de María Cristina de Habsburgo, ya viuda, cuando ya Alfonso XII ya había fallecido, todo lo que es la parte más de ajardinado y de cómo está hecho el paisajismo del lugar está atribuido a un jardinero que se llama Ramón Oliva, en tiempos, ya digo, de María Cristina. Y la verdad es que es una estancia preciosa donde puedes ir allí a pasear, donde te encuentras, pues ya digo, en alto, lo que es uno de los laterales del palacio, donde hay dos fuentes muy bonitas, también una que procede, si mal no recuerdo, del palacio, a ver, esto te lo estoy diciendo de memoria absolutamente, del palacio que está ¿dónde es? Lo diré. No es Villa Viciosa de Odón, ahí es donde está otro castillo. ¿Cómo se llama Jonathan? Uno de los hermanos de Carlos III que tuvo ahí un palacio en un municipio de Madrid. ¿A Don Luis? ¿Al infante Don Luis? Infante Don Luis, pero el municipio es que ahora mismo no me acuerdo. Lo tengo en la cabeza. En Boadilla. Pues en Boadilla, una de las fuentes que hay en los jardines del Campo del Moro proceden de este palacio que está en Boadilla. Y luego otra de las fuentes también creo que procede de Aranjuez, creo que viene de los jardines de Aranjuez. Y luego otra cosa característica que tienen los jardines del Campo del Moro son dos casitas muy bonitas, pero aquí también valga de crítica, muy abandonadas. Son de estilo tirolés y están atribuidas a un arquitecto que se llamó Enrique Repullés, y también eso procede del siglo XIX. Hay una se llama el Chalecito de la Reina y otra se llama el Chalet de Corcho, porque todo lo que son las paredes están revestidas de corcho. Pero yo me he asomado a esas estancias y lo tienen por dentro como si fuera una auténtica despensa. Y a mí me horrorizó bastante. Y esto fue el año pasado, cuando estuve dando una vuelta por allí por los jardines del Campo del Moro. Con lo cual aquí también un llamamiento también para que esto pues, se cuide un poco mejor, la verdad. Y luego la otra estancia contigua, o sea, opuesta a lo que son los jardines del Campo del Moro, ya es lo que es la Plaza de Oriente, que es archiconocida. La Plaza de Oriente también, un poco el diseño, está atribuido también a Narciso Pascual y Colomer en tiempos de Isabel II. Y bueno, pues aquí está también una plaza muy famosa, donde también tiene espacios ajardinados, donde está enfrentado lo que es el Teatro Real, donde hay una estatua de rey Felipe IV, que está como con el caballo de manillas, que también aquí hay una historia detrás de esta estatua, porque hubo también una labor de ingeniería importante para que se pudiera mantener de tal forma que el caballo en mitad es macizo para que la estatua se pueda mantener de pie y demás. Y esta es la otra estancia, ¿no? De tal manera que pues en norte, sur, este, oeste tenemos la Plaza de la Armería con la Plaza de la Almudena, los jardines de Sabatini, los jardines del Campo del Moro y luego la Plaza de Oriente. Y bueno, pues esto es un poco el recorrido por el Palacio Real de Madrid. Un poco he querido pasar por las estancias más principales, hay algunas más, pero bueno, para mí son un poco más secundarias y tampoco me quiero enrollar mucho más, porque llevamos una hora y pico, yo creo, de podcast. Entonces, bueno, espero un poco que haya servido pues para que la gente tenga en su cabeza cuáles son las principales estancias
que tiene este lugar tan maravilloso, animar a que todo el mundo que vaya a visitarlo si es que no lo ha hecho. Y no sé, tú coméntame algo, Jonathan, que quieras, que solamente hablo. No, hombre, para eso eres el invitado, para hablar. Y bueno, no ha estado mal, ha estado muy bien. Un paseo por las principales estancias del Palacio Real. Fíjate que yo el Palacio Real lo he visitado, lo que pasa que la parte que más he visitado yo siempre es el archivo de Palacio, ¿no? Yo entro por la Plaza de la Armería, pero entro por esta parte donde está la seguridad, porque el archivo de Palacio... Tienes el lateral. Tienes que cruzar toda la Armería, que a mí me ha pegado más de un susto estos pavos reales que están por ahí, porque yo voy distraído con el móvil para ver las notas que tengo anotadas y me los he topado de frente. Esa es la parte que yo más conozco, que yo he visitado más. He visitado el palacio, pero es esa parte más. Que allí hay una estatua de Ferro. ¿Tú has estado allí? Yo no he entrado nunca al archivo, nunca, no. A ver, el archivo está un poco más, pues eso, reservado pues a investigadores, o sea, tiene acceso público y tú si quieres, pero normalmente creo que tienes que hacer cierta solicitud para poder entrar, pero sí, sobre todo es más para investigadores, gente que está haciendo algún tipo de tesis, que esté publicando cierto libro. Yo no he entrado nunca al archivo, ni a la Real Biblioteca tampoco. Pues en el archivo, bueno, tiene un pasillo, el archivo general, y ahí hay una estatua, hay un cuadro de Felipe II, de Isabel II, y hay una estatua de Fernando VII. Allí está bastante bien. Lo que hay detrás de la estatua, si no recuerdo mal, es el archivo fotográfico, que lo lleva Reyes Herrera, que es una gran entendida en la historia de las fotos reales. Luego está enfrente el salón de investigadores, que ahí no hay nada, es decir, lo que están son las mesas para investigar y tal, y una habitación contigua, hay unos ordenadores, y en otra hay una cajonera, de estas cajoneras de los años 80, de hierro, con unos cajones de 2 metros de profundidad, por lo menos. Y ahí están todas las tarjetitas donde tienes que ir buscando, la caja, el expediente que necesitas. Es una parte más fea a nivel decorativo, pero es la que yo más conozco, eso sí que es verdad. Al final no deja de ser una estancia muy funcional, muy para lo que es, pues para investigadores, sí. Para educadores, para docentes y demás, y entonces, bueno, pues tiene esa parte más así. Luego hay otras 2 partes que ahora mismo no son visitables y que están en plena remodelación, que es lo que es la parte de la Real Armería, que es todas unas estancias que están justo, si tú estás mirando de frente al Palacio Real, teniendo detrás la Catedral de la Almudena, en la parte izquierda, ahí es donde estaba toda la exhibición de armas desde tiempos de Carlos V y de Felipe II, de los caballos, de todo esto. Lo que pasa es que ahora, si mal no recuerdo, estaban todo en remodelación y le estaban dando una vuelta. Y luego, justo en esta parte donde tú dices dónde está el Archivo General de Palacio, ahí estaba lo que era la Real Botica, que también era visitable. Yo la visité hace muchísimo tiempo y hace poco estuve y les pregunté, oye, la Real Botica, y me dijeron, hace años que está cerrada cal y canto y no es visitable. No sé si es porque a lo mejor, pues bueno, pues se ha deteriorado un poco y demás y no le han metido mano tampoco para que sea visitable, pero la Real Botica era totalmente visitable porque en tiempos de Alfonso XII y Alfonso XIII tenía toda su funcionalidad y demás, y luego ya se quedó como pieza museística donde tienes pues todas las urnas de cerámica y de cristal y demás, y estanterías de marquetería y demás, pero ya te digo, está totalmente cerrada cal y canto. Como muchas estancias porque luego, aparte, el Palacio Real, en la parte más de arriba, son todo oficinas del personal de Patrimonio Nacional. O sea, todo lo que eran las estancias del servicio de la corte, que digamos que era como pues todas las estancias de una planta, pues digamos, en paralelo, en la parte de arriba, pues toda esa parte pues son oficinas de todas las delegaciones y todos los departamentos que tiene la propia institución, ¿no? Ahí es la sede fundamental, ¿no?, de la institución de Patrimonio Nacional. Entonces, claro, se visita a nivel museístico pues lo que está hecho para tal, ¿no? Pero es que es inmenso, o sea, es que el Palacio Real es inmenso. Es más, yo creo que ahí también, cuando abdicó el rey Juan Carlos, no le dieron el despacho ahí en el Palacio Real, ¿no tenía él allí un...? Pues no te sé decir, probablemente, no, este dato no lo conozco, pero puede ser. O sea, no me extrañaría, desde luego, porque ya te digo, tiene tantísimas estancias y tales habitaciones y tantas plantas y demás. Luego, otra cosa que remodelaron también era el tema de las cocinas. Hicieron como una restauración de lo que eran las cocinas tradicionales de Palacio y eso también es visitable. Eso es una cosa que no he visitado nunca, fíjate. Creo que está como más en el subsuelo
y donde también te hacen un poco visita temática y guiada y te explicaban un poco pues cómo se hacían la parte de repostería, la parte de tal. Lo conozco más un poco pues por la parte de redes sociales que hace Patrimonio Nacional, pero no, las cocinas como tal no las he visto nunca. Una cosa que tengo ahí pendiente. Bueno, yo como tengo pendiente también, en este mes de septiembre que vamos a empezar, un viaje a Madrid. Pues no está de más volver a revisitar el Palacio Real de Madrid tras este podcast, ¿no? Sí, sí, me doy un paseo. Si estás tú disponible, hacemos un directo Claro, explicando cualquier cosa que haya por ahí. claro que sí. Pues no sé si quieres contar algo más antes de despedirnos. Pues nada, este digamos que es un poco el primer real sitio que queríamos de hablar tras ese anterior capítulo introductorio. Y bueno, pues la idea es que iremos haciendo más, hablando de otros más. Pues hablaremos del Palacio Real de Aranjuez, hablaremos del Palacio Real de la Granja, hablaremos también a lo mejor de determinados monasterios, ¿no? Pues la Encarnación, las Descalzas Reales, algún otro, ya iremos viendo un poco cómo lo vamos reestructurando. Pero bueno, se vendrán más reales sitios porque desde luego hay un montón. O sea que, y no solamente en Madrid, hay otros repartidos fuera de la Comunidad de Madrid, con lo cual iremos viéndolo, lo iremos hablando tú y yo y ya iremos haciendo recorridos por otros tantos. Y además, luego queda muy, muy bien con nosotros. O sea, ahora que lo estamos grabando es distinto porque nos vemos mutuamente, pero cuando ya esté todo montado con las fotos y tal, va a quedar muy visible, va a quedar muy bien. Y lo vas viendo, sí, muy pedagógico, que al final esto es un poco por lo que lo hacemos, es nosotros adquirimos los conocimientos por amor al arte puro y duro para nosotros, pero oye, ¿por qué no divulgarlo para quien le pueda interesar, para que quieran profundizar un poco más? Y luego yo insisto nuevamente que yo no soy experto en nada, que probablemente a lo mejor yo estoy diciendo cosas que no son del todo correctas y que aquí animamos a que la gente nos diga los comentarios que quieran, que nos digan, pues mira, esto realmente no es así o dudas que tengan o preguntas que nos la hagan y nosotros encantados de responder. La gente del canal es bastante maja. Pues nada, Jesús, ha sido un placer dar un paseo por el Real Palacio contigo. Igualmente. Y en breve nos veremos para ver el siguiente Real sitio. Ya veremos cuál es, pero bueno, que nos daremos un paseo por ahí y haremos toda una colección de vídeos de reales sitios que será muy interesante. Seguramente. Pues nada, yo encantado y aquí estaremos nuevamente en un nuevo episodio. Y a vosotros, pues muchas gracias por estar ahí tras la pantalla o tras los audífonos, depende si nos veis o nos escucháis. En breve seguiremos en el canal con otros vídeos y también con Jesús haciendo esto de los reales sitios. Y como siempre os digo, muchas gracias nuevamente por estar ahí y hasta luego.